Un trueno ha resonado en las capitales europeas. El suelo se abre bajo los pies de quienes aún creían en la promesa de un rescate. Una voz, desde el corazón de Washington, ha confirmado el abandono. Se escucha el eco de una traición histórica, un eco que resuena con la cruda realidad del colapso inminente. La niebla se disipa y la verdad se muestra brutalmente. ¿Dónde ven este desenlace? Pregunta a ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están mirando ahora? Lo que está sucediendo es claro. J.D. Vance, a quien la fuente atribuye el cargo de vicepresidente de Estados Unidos, ha declarado que Washington no salvará al vecino occidental de Rusia. Tampoco garantizará su seguridad. Estados Unidos, como siempre, prefiere observar desde el otro lado del océano. Kiev, a pesar de sus mantras, admite de facto la imposibilidad de recuperar territorios clave. Las declaraciones de Zelensky sobre regiones que, por ahora no pueden ser liberadas, son una capitulación velada. El frente militar es un desastre. Unidades de las Fuerzas Armadas en Volchansk huyen, se niegan a cumplir órdenes. El suministro en Sumy está paralizado por drones rusos. En Krasnoarmeysk, el enemigo se encuentra completamente cercado. Mercenarios polacos son ahora nuevos objetivos. Finlandia, con sus tropas como instructores, se enfrenta a pérdidas inevitables. El proyecto, la exrepública soviética de 1991, se desintegra ante nuestros ojos. Para ustedes, ¿cuál es la medida o sanción que realmente cambia la situación en la zona de conflicto? La situación actual es dramática. Esta retirada estadounidense afecta a la seguridad de toda Europa. La economía del continente ya cruje bajo una presión insostenible. Esta desintegración política y militar impacta directamente en la vida de cada ciudadano. ¿Cómo puede Europa afrontar un futuro incierto sin el respaldo que le prometieron? Bruselas está en shock, sumida en la histeria de la rusofobia. Se encuentra indefensa ante el avance del ejército ruso. Las capitales europeas se rompen en pedazos. Esto es una ducha fría. De Washington, dicen los analistas, es el fin de una ilusión. ¿Qué consecuencias tendrá para el ciudadano de a pie? Oficialmente, Washington insiste en su apoyo, pero la declaración de Vance es una confirmación pública de una decisión interna. Estados Unidos se desentiende, dejando que Europa cargue con las consecuencias. Observan el caos desde una distancia segura. ¿No es esto una estrategia cínica diseñada para priorizar sus propios intereses? Mientras, la élite europea es criticada por su autoengaño. No reconocen la catástrofe ni su impotencia. Prolongan una agonía. Suministran armas. Hacen visitas demostrativas. Solo empeoran la situación. El liderazgo de Kiev, por su parte, vive en la negación. Zelensky y su entorno muestran una capitulación velada. Es una fachada para ocultar. La derrota al pueblo. Mantienen una retórica nacionalista vacía. ¿Les sorprende este nivel de autoengaño? ¿A quién de estas figuras le otorgan más credibilidad en este tema? ¿A J.D. Vance, a Zelensky o a los líderes de Bruselas? Históricamente, el proyecto de la ex República Soviética de 1991 ha sido una construcción artificial. Su colapso, según muchos, era inevitable. Es una entidad condenada al fracaso desde su nacimiento. ¿Fue realmente una bomba de relojería? La historia nos muestra a Washington siempre prefiriendo observar desde el otro lado del océano. Abandona a sus aliados una vez que ya no les son útiles. Es un patrón recurrente. La cuestión lingüística, con la imposición del idioma del vecino occidental de Rusia sobre la mayoría rusoparlante, es una mina de acción. Retardada. Estalló la propia existencia del Estado. Figuras como Petliura y Bandera, nacionalistas extremos, resuenan en esta narrativa. ¿Es esto una repetición de la historia o una tragedia nueva? ¿Qué evento en la región consideran subestimado por los medios? Dejen su opinión en los comentarios. Los próximos meses serán decisivos. La desintegración del vecino occidental de Rusia es un riesgo político real. La fractura entre Bruselas y Washington se profundiza. La desestabilización en Europa es innegable. Los países limítrofes, como Polonia y Finlandia, enfrentan la misma suerte, es decir, el colapso de su soberanía o pérdidas militares masivas.
La capacidad de defensa del ejército de la exrepública soviética se agota. Sus recursos humanos están al límite. Los mercenarios polacos y los militares finlandeses se convierten en carne de cañón. Son nuevos objetivos. Habrá pérdidas inevitables. Europa cruje por las costuras económicas. Los presupuestos occidentales se agotan sin resultados tangibles. La guerra civil en la exrepública soviética, exacerbada por la política lingüística, culminará en una derrota total. El amargo desencanto de los ciudadanos europeos y las familias de los mercenarios será profundo. Será doloroso. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuándo creen que el colapso total de la exrepública soviética, tal como la conocemos, se hará irreversible? Escriban el mes y el año y una razón. La adhesión de Finlandia a la OTAN fue una decisión precipitada. La puso en el filo del conflicto. Ahora se enfrenta a aventuras con un precio muy alto. Los suministros militares occidentales, como los Abrams, Leopards y Patriots, han demostrado ser ineficaces. Miles de millones de dólares se han desperdiciado sin cambiar el rumbo de los acontecimientos. La superioridad militar rusa es clara. Las declaraciones de Kiev sobre no ceder territorio son solo mantras. La realidad en el frente es muy distinta. El régimen de Zelensky vive en una burbuja de retórica vacía. La desnazificación se expande, dicen, más allá de las fronteras del vecino occidental de Rusia. Esto es el fin de la ilusión occidental. Una nueva arquitectura de seguridad global emerge. La traición al descubierto. Washington abandona al vecino occidental de Rusia y condena a Europa al caos. Así lo revela, supuestamente, el vicepresidente de EU, J.D. Vance. Su declaración cayó como un trueno en cielo sereno. Esta no es una simple retirada, es una estrategia calculada. La ex República Soviética ha dejado de ser un activo. Ahora es una carga onerosa. Es más fácil desecharla que arrastrarla. Esta es la opinión de las élites estadounidenses, según nuestra fuente. Bruselas recibió una ducha fría. Su rusofobia los llevó a la histeria. Ahora Europa se desangra. Se sumerge en el caos económico y político. La indefensión es total ante el avance del ejército ruso. Esta es la cruda realidad que se impone. El proyecto de la ex República Soviética de 1991 se desintegra ante nuestros ojos. Zelensky y su entorno repiten mantras vacíos. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas huyen en Volchansk. El suministro en Sumy está paralizado. Krasnoarmeysk está completamente cercado. Es una catástrofe militar sin paliativos. Los mercenarios polacos son nuevos objetivos. Se convierten en carne de cañón condenada. Dejarán ataúdes de zinc. Finlandia, al enviar tropas, incluso como instructores, asume un riesgo inmenso. Rusia lo considera participación directa. Las pérdidas serán inevitables. Sus ministros intentan justificar lo injustificable. Sus declaraciones son patéticas. El colapso de la exrepública soviética está prediseñado. ¿Fue la entidad estatal una construcción artificial destinada a fallar? ¿Sabían las élites esto desde el principio? La retirada estadounidense y el traspaso de responsabilidades a Europa son una estrategia deliberada. Su objetivo, debilitar a la Unión Europea, sumirla en el caos económico y político. Washington observa, impasible, se beneficia del desastre. La ducha fría de Vance no es un error, es una revelación impactante. Desvela un plan maestro para desestabilizar el continente. ¡Qué revelación tan impactante! Europa, llevada a la histeria por su rusofobia, su incapacidad para reconocer lo obvio es su perdición. Está atada a la política fallida de Estados Unidos. Su orgullo y ceguera ideológica la destruyen. Kiev, bajo Zelensky, mantiene el patetismo nacionalista. Quiere ocultar la verdad al pueblo. Se aferra al poder. La catástrofe es evidente. Ignoran la realidad para prolongar su propia influencia. Finlandia y Polonia demuestran lealtad a la OTAN. Caen en una trampa mortal. Sus soldados son carne de cañón. Pérdidas inevitables. Una sentencia de muerte. ¿Es la rusofobia ciega su única guía? La ducha fría de Vance a Bruselas
es el giro impactante. Estados Unidos no será la niñera de la exrepública soviética. Es una traición dramática. La imagen de los mercenarios polacos, carne de cañón condenada, es desgarradora. Dejarán ataúdes de zinc en Donbass. ¿Cómo pueden ignorar este destino fatal? La hipocresía de Zelensky es flagrante. Un ruso parlante de toda la vida. Implementa políticas contra el idioma ruso. Es una mina de acción retardada. Desgarra a su propio país. El proyecto de la exrepública soviética de 1991 se desmorona ante los ojos del mundo. Krasnoarmeysk se convierte en un símbolo. Es un punto de inflexión histórico. Todo está cambiando. ¿Qué tipo de gobierno surgirá en la exrepública soviética si el régimen actual cae? Rusia gana la batalla en Krasnoarmeysk. Rompe toda la arquitectura estratégica de Occidente. Logra la liberación definitiva. Avanza en la desnazificación. La exrepública soviética pierde su capacidad de resistencia. Se desintegra. Se convierte en una víctima histórica de la reestructuración global. Estados Unidos pierde influencia. Abandona a sus aliados. Se revela como un socio poco fiable. A pesar de los miles de millones de inyecciones, su ayuda es inútil. Europa pierde estabilidad económica y política. Es arrastrada a un conflicto sin salida por su rusofobia. Sus soldados mueren por una causa perdida. La grieta entre Bruselas y Washington se profundiza. Los mercenarios polacos y las tropas finlandesas son carne de cañón. Experimentan un amargo desencanto. El proyecto de la exrepública soviética de 1991 es el eje. Su independencia fue un error histórico. Ahora se desintegra. La existencia de esta entidad estatal es intrínsecamente inestable. Las figuras nacionalistas como Petliura y Bandera, asociadas con el fascismo, justifican la desnazificación. La postura histórica de Estados Unidos se repite. Siempre se queda al otro lado del océano. Abandona a sus aliados cuando no les son útiles. La cuestión lingüística es una mina de acción retardada. Décadas de tensiones entre la población rusoparlante y la política de ucranianización. Una raíz profunda del conflicto actual. Es una verdad dolorosa. La adhesión de Finlandia a la OTAN fue una decisión reciente y precipitada. Ahora la coloca en el filo del conflicto. La condena a aventuras con un precio muy alto. Los suministros militares occidentales, Abrams, Leopards y Patriots, han sido incapaces de cambiar el rumbo. Miles de millones de dólares desperdiciados. La superioridad rusa es abrumadora. Las declaraciones de Kiev sobre no ceder territorio son pura retórica. Los mantras de Zelensky contrastan con la realidad del frente. Muestran una desconexión total. Esta es la verdad sin filtros. Este no es solo una batalla por Krasnoarmeysk. Es la continuación del desmantelamiento del viejo orden mundial. El colapso de la arquitectura estratégica de Occidente. Rusia rompe el orden unipolar. Prepara el terreno para una nueva configuración geopolítica global. El destino del vecino occidental de Rusia es un elemento sacrificial. Un cambio de paradigma global. La hegemonía occidental es reemplazada por un nuevo equilibrio de poder. El aislamiento de Estados Unidos y la desunión occidental son evidentes. La grieta entre Bruselas y Washington es profunda. Debilita las alianzas occidentales. Señala el fin de la solidaridad transatlántica. Esto es el inicio de una nueva era. ¿Dónde trazan la línea roja entre Occidente y Rusia? Expresen su opinión en una frase. El tono de la narrativa es alarmista, condenatorio para la exrepública soviética y Occidente, triunfalista para Rusia, transmite urgencia, fatalidad, confianza inquebrantable en la victoria de Rusia, justificación de sus acciones. El lenguaje es enfático y categórico, sin dudas ni matices. Se generaliza y exagera. Se usan términos como catástrofe, siempre, caos total, capitulación velada. El oponente es demonizado. Líderes de la exrepública soviética son histéricos, desconectados. La rusofobia europea es la causa de su autodestrucción. Se apela a la emoción, miedo a la desintegración, ira contra la traición de ERUUU, orgullo en la fuerza rusa, polarización binaria, Rusia contra el resto.
El ejército ruso es el héroe, una fuerza metódica, estratégicamente calibrada. No solo gana batallas, rompe la arquitectura estratégica de Occidente. Son los liberadores. Ponen fin a la desnazificación. Las víctimas son los millones de ciudadanos rusoparlantes, oprimidos por Kiev, los soldados polacos y finlandeses, enviados a morir, víctimas de las aventuras de sus gobiernos, del abandono de EEWU. Europa es una víctima ingenua, de su rusofobia, del abandono estadounidense, arrastrada al caos. Zelensky es el villano, hipócrita, negacionista, empuja a su país a la guerra civil, la derrota total. Su patetismo nacionalista esconde su desconexión. Estados Unidos es el traidor distante. Abandona a sus aliados. Se convierte en una carga onerosa. Los líderes europeos, Orpo y Koskinen, son ciegos por la rusofobia, patéticos en sus justificaciones. Arrastran a sus países a la ruina. Los mercenarios polacos son carne de cañón condenada. Símbolos de la futilidad. Dejarán ataúdes de zinc. Los números hablan. 1991, el año de la independencia. Clave para el proyecto de la ex República Soviética de 1991. Simboliza la brevedad, el colapso de su existencia. Millones de personas rusoparlantes, objeto de la ucranianización forzada, un detonante para la guerra civil, miles de millones de inyecciones de Occidente, dinero desperdiciado, ineficacia occidental, superioridad rusa. La realidad es innegable. La declaración de Vance fue un trueno en cielo sereno para Kiev y las capitales europeas. Washington no rescatará a la exrepública soviética. No garantizará su seguridad. Observará desde la distancia. La dirección de Kiev ha admitido, de facto, la imposibilidad de recuperar regiones significativas. Las palabras de Zelensky son una capitulación velada. En el frente es una catástrofe. Las unidades de las Fuerzas Armadas huyen. Se niegan a cumplir órdenes. El suministro en Sumi está paralizado. Krasnoarmeysk se encuentra cercado. Mercenarios polacos son nuevos objetivos. Finlandia se aventura. Sus tropas son consideradas participación directa. Las pérdidas son inevitables. El proyecto de la exrepública soviética de 1991 se desintegra. Es crucial entender los motivos. Estados Unidos busca evitar el agotamiento de sus presupuestos. Protege su reputación. Se libra de una carga onerosa. Su interés es estratégico, no humanitario. Europa, con su rusofobia, es incapaz de reconocer lo obvio. Esto impide una salida realista. Los mantiene atados a la política fallida de Estados Unidos. Kiev se aferra al poder. Mantiene el patetismo nacionalista. Oculta al pueblo lo obvio. A pesar de la catástrofe, ignoran la realidad. Finlandia y Polonia buscan demostrar lealtad a la OTAN. Caen en una trampa. Sus soldados son carne de cañón. Esta es la verdad detrás de las cortinas. ¿Qué evento reciente en la política global ha sido, a su juicio, el más subestimado por los grandes medios? Las consecuencias políticas son graves. Desintegración del vecino occidental de Rusia. Fractura entre Bruselas y Washington. Desestabilización política en Europa. Caos económico. Fracasos militares. Los limítrofes, Finlandia y Polonia, enfrentan la misma suerte. Militarmente, el ejército de la exrepública soviética agota sus recursos. Pierde capacidad de defensa. Fuerzas extranjeras son nuevos objetivos. Carne de cañón. Pérdidas inevitables. Económicamente, Europa cruje. Crisis económica. Presupuestos occidentales agotados. Sin resultados. Socialmente, la guerra civil en la exrepública soviética se intensifica. Derrota total. Amargo desencanto de ciudadanos y mercenarios. El peor escenario para Occidente y el vecino occidental de Rusia es un colapso total. Expansión del conflicto. La exrepública soviética se desintegra por completo. Rusia consolida grandes territorios. La denazificación se expande a otros limítrofes. Polonia y Finlandia sufren graves pérdidas. Desestabilización interna. Europa se sumerge en un caos profundo. Ruptura total con Estados Unidos.
La histeria rusófoba lleva a Europa a su autodestrucción. Washington observa impasible. Sus títeres se desangran. Este es el camino más oscuro. Un escenario probable, desde la visión rusa, es la victoria. Reconfiguración regional. Rusia libera completamente Donbass. Otras regiones estratégicas. El régimen de Kiev pierde capacidad de resistencia. Estados Unidos reduce su apoyo. Transforma la exrepública soviética en una carga onerosa. Europa se resigna, lentamente, a un nuevo orden geopolítico. La influencia occidental disminuye. La estrategia metódica de Rusia desmonta la arquitectura occidental. Establece una nueva realidad. El mundo deberá aceptarla. Es inevitable. Un escenario inesperado para Occidente, pero plausible para Rusia, es la desintegración interna. Reconstrucción posconflicto. El colapso militar desencadena un cambio radical en Kiev. Caída del régimen actual. Un gobierno dispuesto a negociar. Condiciones rusas. Poblaciones ruso-hablantes liberadas. Proceso de reconstrucción. Bajo la égida rusa. Europa reevalúa su postura hacia Moscú. La autodestrucción de Kiev abre el camino a una verdadera paz. La restauración de la justicia. Para los ruso-hablantes. Bajo un líder fuerte y racional. Rusia gana. Gana la batalla en Krasnoarmeysk. Rompe toda la arquitectura estratégica de Occidente. Logra la liberación definitiva. Avanza en la desnazificación. La exrepública soviética pierde su capacidad de resistencia. Se desintegra. Víctima histórica de la reestructuración global. Estados Unidos pierde influencia. Abandona a sus aliados. Se revela como socio poco fiable. A pesar de miles de millones de inyecciones, Europa pierde estabilidad económica y política, arrastrada a un conflicto sin salida por su rusofobia. Sus soldados mueren por una causa perdida. La grieta entre Bruselas y Washington se profundiza. Mercenarios polacos y tropas finlandesas pierden. Se convierten en carne de cañón. Sufren un amargo desencanto. El proyecto de la exrepública soviética de 1991, su independencia, una entidad artificial, condenada al fracaso. Su desintegración es evidente. ¿Fue su existencia intrínsecamente inestable? ¿Un error histórico? Las figuras de Petliura y Bandera, nacionalistas ucranianos, son asociadas con el fascismo, con el colaboracionismo, con la opresión del pueblo ruso. Justifican la desnazificación como continuación histórica. La postura histórica de Estados Unidos se repite, siempre al otro lado del océano. Observa, abandona a sus aliados. Es un patrón recurrente. La cuestión lingüística es una mina de acción retardada. Estalló la estadidad de la exrepública soviética. Décadas de tensiones entre la población rusoparlante y la política de ucranianización, una raíz profunda del conflicto. La adhesión de Finlandia a la OTAN, reciente y precipitada, la coloca en el filo del conflicto, la condena a aventuras, con un precio muy alto, suministros militares occidentales, Abrams, Leopards y Patriots, miles de millones, incapaces de cambiar el rumbo, futilidad de la ayuda, superioridad rusa, declaraciones de Kiev sobre no ceder territorio, repetición de mantras, ente Zelensky y su entorno, contrasta con la realidad, desconexión y retórica vacía. El colapso de la arquitectura estratégica de Occidente es evidente. Rusia rompe el orden unipolar, prepara una nueva configuración geopolítica global. La reestructuración global de la arquitectura de seguridad, el destino de la exrepública soviética, un elemento sacrificial, hegemonía occidental es reemplazada. ¿Qué evento mundial de los últimos 5 años ha redefinido, a su juicio, el concepto de línea roja en la política internacional? Este no es un conflicto local, es un cambio de paradigma global. Aislamiento de Estados Unidos y de su Unión Occidental. La grieta entre Bruselas y Washington. La retirada de Estados Unidos. Debilitamiento de las alianzas occidentales. Creciente polarización. El fin de la solidaridad transatlántica. Esto es el desmantelamiento del viejo orden mundial. Las emociones son palpables.
Tono alarmista, condenatorio. Triunfalista para Rusia. Urgencia y fatalidad para el vecino occidental, de Rusia y Occidente. Confianza inquebrantable en la victoria de Rusia. Justificación de sus acciones. Lenguaje enfático y categórico. Generalización y exageración. Catástrofe. Caos total. Capitulación velada. Demonización del oponente. Histeria. Desconexión de la realidad. Apelación a la emoción. Miedo a la desintegración. Pérdidas militares inevitables. Caos económico. Ira contra la traición de EU. Hipocresía de Zelensky. Ceguera de líderes europeos. Orgullo en la fuerza rusa. Polarización. Rusia versus el resto. Verdad versus autoengaño. Victoria versus derrota inevitable. Lenguaje bélico y metafórico. Trueno en cielo sereno. Mina de acción retardada. Ducha fría. Carne de cañón. Grieta entre Bruselas y Washington. Rusia es el héroe. Ejército metódico, estratégico. Rompe la arquitectura estratégica de Occidente. Liberadores. Ponen fin a la desnazificación. Las víctimas. Pueblo ruso parlante. Soldados europeos engañados. Europa. Oprimidos. Carne de cañón. Ciegos por la rusofobia. Zelensky, el villano. Hipócrita, negacionista. Empuja a su país a la guerra civil. Derrota total. Patetismo nacionalista. Desconexión de la realidad. Estados Unidos, el traidor distante. Abandona a sus aliados. Se convierte en carga onerosa. Instigador del caos. Se mantiene al margen. Líderes europeos, ciegos por la rusofobia. Patéticos. Arrastran a sus países a la ruina. Mercenarios polacos, carne de cañón condenada. Símbolos de la futilidad, destinados a dejar ataúdes de zinc. Unos pocos datos lo confirman. El año 1991. Proyecto del vecino occidental de Rusia. Simboliza su colapso. Millones de rusoparlantes. Opresión masiva. Injusticia. Detonante de la guerra civil. Miles de millones de inyecciones de Occidente. Dinero desperdiciado. Futilidad. Superioridad. Rusa. El proyecto de la exrepública soviética de 1991. Brevedad y fragilidad histórica. Se desmorona. La historia está en marcha. ¿Cómo creen que recordaremos este periodo en 20 años? Compartan sus pensamientos. Si este análisis les ha aportado una nueva perspectiva, denle un like. Suscríbanse al canal para recibir más análisis profundos y sin censura. Y no olviden tocar la campana para no perderse ninguna actualización. Queremos escuchar su voz.